Ya. Bueno, el tema de hoy día es consultas en rangos que los vamos a resolver usando Segment Tree y Fenwick Tree. Y bueno, voy a hacer un repaso de cómo funciona el Segment Tree y Fenwick Tree solo les voy a explicar no por qué funciona, sino solo cómo funciona y cómo podrían usarlo. ¿Ya? Segment Tree es una de las estructuras de datos más populares, creo. Am, am, en lo personal, creo que el primer algoritmo o el algoritmo que más se esforzaban en enseñarnos cuando yo era, digamos, competidor de la OI como ustedes. Um, Así que me imagino que a varios ya lo han debido ver. Así que, bueno. Um, ¿Qué consultas vamos a usar, digamos, como ejemplo para el Segment Tree y Fenwick Tree? Bueno, vamos a ver RSQ y RMQ, que son como dos tipos de consultas mm, mm, básicas y que se pueden extender a muchas cosas. Y bueno, son una herramienta muy útil, a veces como subproblema de un problema, um, no siempre, rara vez un problema solo te va a pedir RSQ o RMQ. Pero ¿qué significa RSQ? Es Range Sum Query o consulta de suma en un rango. Y RMQ es Range Minimum Query, consulta de el valor mínimo en un rango, digamos. Um, Eso, entonces tienes varios elementos, números, digamos, y esto nos va a permitir resolver eficientemente en algún rango cuál es la suma de esos números o cuál es el mínimo de esos números o el máximo de esos números. Ok. La forma en la que se hace con Segment Tree es, se lo modela como un árbol binario en el que cada nodo tiene digamos que domina un segmento, ¿ya? Digamos que tenemos cuatro números, ¿ya? Esta es la posición uno, 2, 3 y 4. El Segment Tree entonces va a ser un árbol binario en el que cada nodo está dominando, bueno, todo el segmento que está viendo, ¿no ve? Hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces es fácil ver que este nodo de aquí, que está en verde, um, domina el rango de 1 a 2, ¿verdad? Este domina el rango de 3 a 4 y este arriba domina todo, ¿no? La raíz domina todo, de 1 a 4. Ya. Uh, entonces esto nos es súper útil porque si digamos quiero preguntar cuál es la suma de, de este rango de aquí, digamos, del 1 al 2. Um, eh, Diablos aquí. El árbol es muy pequeño para que se note la utilidad. Pero bueno, en vez de hacer un for, preguntar ah, por toditos estos, uno por uno, no ve este más este, el valor de este más el valor de este. Yo puedo en el árbol bajar a este nodo de aquí y este nodo ya está dominando todo el rango de aquí, ¿no? Entonces solo tengo que sacar cuál es el valor de acá, cuál es el valor que tiene ese nodo. Y ese valor que tiene lo puedo calcular al momento de construir el árbol, ¿no? Entonces aquí tendría 3, aquí tendría en este nodo 7 y en este nodo de acá tendría 10, ¿no? Digamos que la posición es lo mismo que el valor. ¿No ve? Entonces aquí no hemos necesitado ir a este nodo y hallar la suma, ¿no? Solo hemos tenido que bajar hasta acá. Y ahora, bueno, esto no parece tan útil ahorita, pero imagínense que
hay hartos números. Digamos que tenemos 8 números. Y me dan una query de todo esto. ¿Ya? En ese caso, ahí ya se nota mejor la eficiencia de la estructura del segment tree, porque en vez de sacar este más este más este más este más este más este, uno por uno con un for o algo así, yo puedo ir a la mínima cantidad de nodos que entre todos esos dominan a todo el segmento. Y bueno, para eso voy a preguntar desde la raíz, este domina todo lo que necesito. Yo ahorita necesito del 1 al 6, ya del nodo 1 al nodo 6. Y este es del 1 al 8. Entonces no, este no es el nodo que nos interesa. Así que voy a buscar a la izquierda el del 1 hasta donde puede llegar, que sería del 1 al 4. Y voy a buscar por la derecha del 5 al 6. ¿No ve? Y mi query inicial es del 1 al 6. Entonces desde aquí, este es exactamente el nodo que quieres, del 1 al 4. Y haciendo lo mismo, de aquí vas a bajar a la izquierda otra vez. Y llegas acá. Y este es el nodo que domina del 5 al 6. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer un for de los 6 elementos, solo hemos tenido que bajar unos cuantos nodos en el segment tree para obtener ese valor, ¿no? Y ahí ya tenemos guardado cuánto ha sido la suma de todas las hojas. Entonces, de esa forma podemos hacer las consultas en el segment tree. Otra cosa que en la que nos ayuda a hacer el segment tree por esta estructura es podemos hacer actualizaciones. Podemos ir a un número del arreglo original de abajo y digamos nos dicen que este número de aquí ha cambiado. Ya no sé, era un 0 y ahora se ha vuelto en un 10 o lo que sea. Entonces, si este cambia, para mantener, digamos, la correctitud de las consultas y todo, no es necesario actualizar todo el árbol, ¿no ven? No tengo que volver a construirlo. Los únicos nodos a los que va a afectar van a ser los que estén hacia arriba de él. Así que no va a ser necesario cambiar todo el árbol, sino solamente el camino desde el nodo hasta la raíz, ¿no? Todos esos nodos los cambiamos y ya todo debería tener el valor correcto, tomando en cuenta que este nodo de aquí se ha actualizado. Ya, entonces, más o menos de esa forma el segment tree nos permite hacer consultas y actualizaciones. Entonces, ¿por qué esto es mejor que hacer un for nomás? Aunque es bien obvio. Más bien, ¿cuál sería la complejidad? ¿No? Sabemos que es mejor, pero ¿qué tanto mejor? Podemos ver que dependiendo del tamaño del arreglo, de lo que tengamos abajo, de los elementos con los que estamos trabajando, cada nivel, digamos el nivel de arriba, la raíz tiene a todos. Un nivel más abajo, los de acá, tienen cada uno a la mitad. Los que están más abajo tienen a la mitad de la mitad. Y así, ¿no ve? Cada vez se va dividiendo de 2 en 2 en 2. Entonces, para hacer un update, tienes que subir todos esos niveles. ¿Y cuántos niveles va a haber si siempre se están dividiendo en 2 en 2 en 2? Logaritmo base 2. ¿No ve? Entonces las updates, las actualizaciones se hacen logaritmo base 2 de n, que es súper eficiente. ¿Y en cuánto se hacen las consultas?
Bueno, hemos visto que no siempre va a bajar solamente una vez. Si pregunto a este rango de acá, va a bajar a este nodo de la izquierda y a este nodo de la derecha. ¿No ve? Entonces, ¿cuál va a ser el máximo nivel al que va a bajar? Va a bajar um, hasta el fondo, digamos. Si yo hacía en vez de esta consulta, si yo preguntaba por esto, entonces este nodo de la derecha hubiera bajado hasta aquí. ¿No ve? Si preguntaba ese rango. Uh, entonces, ¿cuál va a ser lo máximo que va a bajar? Log n. ¿Y cuántas veces va a bajar? Digamos, ¿cuál sería el peor caso en el que hayan varias flechitas y utilizas varios nodos? Um, no muchas veces. No estoy 100% seguro de cuál es la máxima cantidad de veces que se va a dividir el camino. Um, yo diría que aproximadamente unas 4 veces. Pero de todas formas, igual de todas esas veces que se va a ir dividiendo, también algunas no llega hasta el fondo, ¿no ven? Llega así nomás. Así que, bueno, aparte de notación big O, quitamos la constante, así que en el peor de los casos, igual una consulta te toma también logaritmo base 2 de n. Y eso, así se hacen las consultas y las actualizaciones. ¿Hay alguna pregunta que no tenga que ver con el código, sino de cómo funciona el segment tree? Ok, bueno. Entonces ahora, ¿qué tipo de operaciones nos permitiría responder? Bueno, aquí es fácil ver que puedes agarrar la suma, ¿no? Guardas la suma y el padre de cada nodo va a guardar la suma de los dos nodos hijos, ¿no ves? Eso es bastante obvio. Para el mínimo igual, el mínimo el padre va a guardar el mínimo de ambos hijos. Entonces, podrían, se puede almacenar, bueno, se puede hacer las operaciones que sean asociativas, creo, ¿no? Porque digamos, para todo este rango de acá, que está en rojo, podemos verlo como, a ver, podemos verlo como asociar estos, primero así, hacer esta operación, luego esta operación de acá y esta operación de aquí, luego esta operación de acá, ¿no ve? Los cuatro de aquí, con este de aquí, ¿no? Entonces los estamos juntando con paréntesis a la suma, puedes hacer lo mismo con el mínimo, con de todito, puedes hacer esto con la multiplicación. No puedes hacer esto con la división. No estoy 100% seguro de eso, pero estoy casi seguro de que sí importa el orden, ¿no? O la forma en la que lo asocies. Puedes hacer esto con el máximo común divisor, puedes hacer esto con XOR, bueno, ya dije, puedes hacer esto con GCD, mínimo, máximo, suma, multiplicación, y tal vez alguna operación que les defina el problema, ¿no? Una operación que les den en el problema. Entonces, mientras puedan hacer, digamos, agrupar de dos en dos y que el resultado de todas esas agrupaciones sea como si hicieras de todo, podemos hacer un segmentary con eso. Ya. Y pues, eso es mm, lo básico
de cómo funciona un segment tree. Ok, es importante que entiendan eso y que entiendan sobre la estructura, porque no siempre va a ser solo aplicar el código y que te dé, ¿no? A veces tienes que modificar cosas como quiero sacar alguna propiedad de aquí abajo de los nodos o algo así. Entonces, para eso aprovechar no el código del segment tree, sino modificarlo para usar la estructura del segment tree, ¿no? Como en un problema que metimos en el contest de Union Find, en el que podías en el de actualizar los colores y solo, digamos, si querías cambiar todo lo que había aquí, solo cambiabas el valor que había en este nodo que está en amarillo, digamos, y eso ya era como cambiar todos los colores de los nodos que están abajo, ¿no? Entonces no siempre es solo este tipo de operaciones en sí, sino también pueden utilizar la estructura, ¿no? Pueden aprovecharla para otro tipo de operaciones en rangos, como asignarles valores a todos y así. Ya. Eso. Ahora voy a explicar rápidamente la forma en la que funciona el Fenwick Tree, que también nos permite resolver algunos de estos problemas. Generalmente el de la suma, ¿no? Este es el que creo. Sí, concentras en el resolver el de la suma. Porque el Fenwick Tree lo que hace es te devuelve una operación en un prefijo. ¿Ya? Eso es lo más importante que tienen que tener en mente. El código es cortito y por ahora, digamos, se lo pueden memorizar. Les puedo pasar recursos para que entiendan por qué funciona. Pero lo importante que tienen que tener en mente ahorita es que te devuelve operaciones sobre prefijos, ¿ya? Digamos sumas. Si yo quiero la suma de este rango de aquí, con Fenwick Tree la puedo sacar como la suma de este rango, este prefijo, ¿no ve? Del inicio hasta el final del rango, menos este rango de aquí, ¿no ve? Este otro prefijo, ¿no? Entonces aquí yo le estoy quitando a este prefijo de aquí arriba el prefijo de aquí abajo, y lo que me queda sería el segmento en el que el segmento que quería, ¿no? El segmento de la consulta original. Y eso. Esto entonces les puede servir para, bueno, principalmente para sumas en rangos. A veces solo simplemente necesitas sumas en prefijos. Y otra cosa importante de esto es que, al igual que el segment tree, el Fenwick tree soporta actualizaciones. Igual funciona en la misma complejidad en tiempo logarítmico. Yo puedo decir este elemento, cambiarle, no sé, aumentarle más 3 o cambiarle, antes era un 5, ahora aquí creo que sea un menos 9. También soporta actualizaciones en tiempo logarítmico. Y eso, básicamente, esa es la funcionalidad del Fenwick Tree. Y gracias a eso puedes hacer algunos truquitos, ¿no? Por ejemplo, digamos que tienes un arreglo de puros ceros. Y yo digo, quiero que todo esto se actualice, que todo esto le sumes X, digamos. ¿Ya? A todo esto más X. Y otra consulta que sea como este elemento de aquí, ¿cuál es su valor? ¿No ve? Actualizaciones en rangos de suma y consultas en un punto. Esto lo puedes hacer re fácil con Segment Tree, diré con Fenwick Tree. Si yo aquí, a este punto de aquí, a este elemento del inicio de este rango, le sumo más X, y al elemento que está después le pongo con menos X, en el Fenwick Tree, como agarran prefijos,
Yo si pregunto cuál es el valor de, digamos, del elemento de aquí, que ahorita es obvio que es X, porque le ha aumentado, digamos, en todo este rango. Si en el Final Tree le pregunto cuál es el número de ahí, como vas a hacer la suma en prefijos, y todo antes de esto era ceros, digamos, hasta este punto de aquí, lo único que ha sumado ha sido este más X, ¿no? Entonces el valor de ese punto va a ser X. Y si yo pregunto a este punto de aquí, que está fuera del rango, entonces igual, como voy a agarrar todo el prefijo, va a sumarle X y luego va a sumarle menos X. Por lo tanto, este no va a ser afectado por este segmento que está en azul, ¿no? Entonces, eso igual es un uso bien útil de Fenwick Tree, porque como trabajan prefijos, podemos como simular que estamos actualizando un rango entero, cuando en realidad solo estamos aumentando en 2 puntos, ¿no? Justo al inicio y justo al final. Ya, eso para evitarles el uso de lazy propagation en segment tree. Ok, el código de Fenwick Tree se los voy a pasar para que para que lo estudien. Ok, ya, y ahora les pregunto a ustedes. Con lo que nos queda, ¿quieren ver el código de segment tree? ¿O quieren, digamos, una explicación rápida de lazy propagation? Código, por favor. Ok, claro. Miki, va a haber contes hoy día. Sí, sí, va a haber contest. Les paso el link ahorita. Ya está armado. Ya. Entonces, para armar el segment tree es mucho más fácil hacerlo recursivamente. ¿No? Se puede hacer de forma iterativa, pero es más. Mm, a mi parecer es un poco más complicado de entender. Así que vamos a ver cómo podríamos hacer. Ya. Entonces vamos a tener nuestro arreglo original, que va a tener algún tamaño. Y de aquí, digamos, ¿cuántos nodos necesitamos para el segment tree? Aparte de los nodos de la base, los del original, tiene otros que están más arriba, ¿no ve? Que son dividido entre 2, dividido entre 2, dividido entre 2. Son más o menos el doble, pero por cuestión de implementación bueno, unos detalles que te puede dar, te puede salir del rango. Es bueno utilizar cuatro veces el tamaño. Y eso lo vamos a ver por qué en el código. Ya, entonces, ¿qué necesitamos de datos, digamos, de cada nodo? Nos interesa uno, el número del nodo, ¿no ve? Entonces, yo voy a decir que el nodo raíz, esta es mi implementación, algunos implementan diferente. El nodo raíz va a ser el 0, este va a ser el 1, este va a ser el 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no? 7, 8, 9, bla, bla, bla. Entonces, voy a necesitar cuál es el número del nodo y cuál es el rango que domina ese nodo. Entonces, el inicio, digamos b de begin, y el final, el end. Ok. Y ahora, si no soy la raíz, bueno, si no soy una hoja,
tengo que decirle a mis hijos, al de la izquierda y al de la derecha, al nodo de izquierda y derecha, que se inicialicen igual. ¿Y cuál va a ser el de la izquierda? Bueno, lo pueden ver aquí, que el nodo de la izquierda va a ser 2 por nodo más 1, ¿no ve? 1 por 2 más 1, 3, 1 por 2 más 2, 4, ¿no? El de la derecha va a ser el 2 por nodo más 2, o si no, el siguiente de la izquierda, ¿no ve? L más 1, digamos. Entonces ahora yo voy a mandar a que se inicialicen el de la izquierda y el de la derecha. Y ahora, ¿cuáles rangos van a dominar? El de la izquierda va a dominar desde mi límite izquierdo hasta la mitad, ¿no ve? Hasta acá. Y lo mismo para el de la derecha, pero desde la mitad hasta el límite derecho. Entonces, si yo le mando al de la izquierda, tengo que darle desde el inicio hasta la mitad. ¿Y cuál va a ser la mitad? Bueno, esto seguramente ya saben, el punto medio entre dos puntos es la suma de esos dos puntos dividida entre 2. Entonces, hasta la mitad. Eso. Y hago del de la derecha desde la mitad hasta el límite final, el límite derecho. Ok, pero esto, ¿qué pasa si eres una hoja? Si eres una hoja, que eso es cuando el límite que dominas es el mismo, ¿no ve? El límite menor y el límite mayor son el mismo. Entonces el valor que hay en ese nodo es el valor del árbol original, ¿no? En esa posición. Ya. Y ahora, ¿qué haces una vez que has mandado a tus hijos a inicializarse? Bueno, ahí haces la operación, ¿no? Digamos, vamos a hacer suma. Entonces va a ser la suma de lo que hay en mi hijo izquierdo más lo que hay en mi hijo derecho. Y ahí ya tenemos creado nuestro segment-tree. Y digamos que aquí hacemos leemos todo el árbol, bla, bla, bla. Leemos todo el arreglo. Y ahora le mandamos, y que tiene tamaño n, digamos, que se inicialice el nodo, la raíz va a ser 0, ¿no? Como hemos quedado. El inicio va a ser en index 0, 0, la primera posición, y la última posición va a ser la posición n-1. Entonces con esto ya hemos inicializado el árbol. Ahora, las actualizaciones son muy similares. Ya. Igual, digamos, el nodo, el rango en el que está dominando y la posición que queremos actualizar y el valor que queremos ponerle en esa posición. Esto me lo voy a copiar, el hijo izquierdo, el derecho y el medio. Y aquí tengo que preguntar si digamos estoy en una hoja, B igual a E, esto es estar en una hoja, y la posición es igual a B, aunque esto es medio redundante, pero para que entiendan que estamos buscando la posición, que hemos llegado a la posición que estamos buscando. Entonces, actualizamos el árbol, es igual al valor, y volvemos, ¿no? Terminamos la función. Y si no, tenemos que preguntar a dónde tenemos que ir, ¿no? Si la posición es menor o igual a la mitad, eso significa que tenemos que ir a la izquierda, ¿no? Si es menor a la mitad, entonces obviamente está por acá. Ya, entonces aquí ve, mid, nos vamos a la izquierda. Y la posición y el valor obviamente no cambian porque es lo que estamos buscando. Y si no, nos vamos a la derecha. R, mid más 1, para que no tienen que intersectarse. Igual la misma posición, el mismo valor. Y aquí es como ya le hemos mandado a que se actualice. Digamos, aquí se tenía que actualizar este y mandamos a que se actualice este de acá. Y ahora tenemos que volver a calcular el valor de este nodo, ¿no ve? Porque si este se ha actualizado, este también se tiene que actualizar. Así que aquí hacemos lo mismo que hemos hecho en el init. ¿No? Esto, si entiendes la estructura y cómo funciona, no es tan, no es tan complicado. Ya. Y ahora
podemos ver la query igual. Nodo, inicio, final, izquierda y derecha, digamos. La query de la parte izquierda y la query de la parte derecha. Ya, me voy a copiar este de aquí porque me podría ser útil. Y aquí, ¿en qué caso sé que he respondido una query, digamos? Si yo domino, si lo que yo domino es lo que quiere la consulta, entonces sí o sí, sí o sí estoy en el nodo correcto, ¿verdad? Entonces si lo que domino, el límite izquierdo, es lo mismo que el izquierdo que estoy buscando, y el límite derecho es igual al límite derecho que estoy buscando, entonces devuelvo el valor que hay en el árbol. Y si no, bueno, hay varios casos, ¿no? Si digamos yo domino este rango de aquí y lo que me preguntan es este rango de acá y la mitad está por aquí, entonces lo que hay en la derecha no me importa, ¿no ve? Obviamente. Entonces, si es que pasa eso, si es que el límite derecho es menor o igual a la mitad, entonces yo solo quiero lo que hay en la mitad. Entonces me voy a la izquierda, b, mid, izquierda, derecha. Y lo mismo en el caso en el que me pregunten la query aquí. Si está toda la derecha, lo que hay aquí no me importa. Así que si mid es menor que el límite izquierdo, entonces la query me voy por la derecha. Izquierda, derecha. Ya. Y ahora, ¿qué pasa cuando la consulta está aquí a la mitad? Cuando está aquí a la mitad, podemos ver esto como que nos interesa esta consulta más esta consulta de aquí. ¿Ya? Así que le vamos a mandar así que si no está en ninguno de los dos lados completamente, digamos consulta 1, consulta izquierda, consulta derecha, la consulta de la izquierda va a ser la query, solo que en vez de tener estos límites, ahora este va a llegar a la mitad, ¿no ve? Y la consulta de la derecha en vez de tener estos límites, va a empezar desde la mitad más 1. ¿Lo ven? Así, en vez de ver esto de aquí, hemos visto esto de acá más esto de acá. ¿Verdad? Lo hemos dividido en dos partes. Y una vez que tenemos calculado eso, solo la sumamos o le sacamos la operación con la que estén trabajando y esa sería la respuesta. Esa sería como una explicación bien rápida de cómo es el código. De nuevo, es importante que entiendan bien la estructura y cómo va bajando, cómo funciona. Y a partir de ahí se pueden ubicar mejor en cómo hacer el código ustedes mismos. Ok, eso sería todo por hoy. Ahora les paso el enlace del contest y les voy a dar un poco más de tiempo a la competencia porque aquí me atrasé un poquito. Y eso, suerte en la competencia.